Estamos con el autor de este texto, de este libro. Explica cómo se puede comprar. Y por internet me pueden mandar un mail, o bueno, que avisen a vos y vos me pasás el dato. Por internet puede ser, tengo dos mails, uno es info@lagaceta, con Z, ¿no? lagaceta.com.ar, o si no en Yahoo es lagacetafederal@yahoo.com.ar. Y ahí me escriben. Y además tenés tu sitio también en YouTube. En tu YouTube, canal. Sí, un canal que es Leonardo Castañino de Historia. Y acá tenés otro texto, otro libro, también editado por vos. Sí, la Guerra Paraguay. Ese fue el segundo que edité, y aquel el sexto. El primero que mostré es el sexto. Claro, el primer libro que hice fue Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades. Y después hice Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden. Porque me habían quedado partes sin publicar en el primer libro, ¿no? Y tiene tanta relación la Guerra de Paraguay con la Confederación Argentina que escribí la Guerra de Paraguay. Y además, el último que hice también tiene mucha relación, porque Francia, ¿qué pasó? Cuando se hace la Revolución de Mayo, Francia, España, digamos, Paraguay sigue adherida fiel a España, y lo mismo sucede en Uruguay, y lo mismo en el Alto Perú. Mandan al Alto Perú un ejército, a Paraguay mandan a Belgrano, que pierden Tacuarí y Paraguarí, y Artigas se levanta en Uruguay en contra del virrey, del gobernador de Montevideo. Ahora, en Paraguay, ¿qué pasó? Francia fue el primero que le propone a la Junta de Buenos Aires, en una nota, de hacer una confederación, porque primero estaba, el gobernador era Velasco, que era un español. Cuando pierden en Tacuarí, Paraguarí, lo obligan a gobernar con una junta de 3 personas. Una de ellas era Gaspar Rodríguez de Francia, que termina siendo el hombre fuerte de esos 3. Y entonces él le propone a Buenos Aires hacer una confederación sin que ninguna provincia tenga prioridad sobre las demás, tenga preponderancia sobre las demás. Entonces Buenos Aires, en vez de, no le contesta ni que sí ni que no, le empieza a hacer la guerra, le incauta buques, le entorpece el río, le aumenta los impuestos al tabaco, etcétera. Entonces Paraguay se aísla y Francia es nombrado dictador perpetuo. Entonces queda hasta 1840. En el interín, Artigas, Artigas era oficial de Blandengues, del ejército español. Cuando se hace la revolución, se hace desertor y viene a Buenos Aires con 2 o 3 acompañantes y ofrece llevar las banderas de la revolución a Montevideo. Pero ni bien pasa a Montevideo, sitia Montevideo, etcétera, los porteños enseguida se sintieron celosos, porque dice, este está tomando demasiado vuelo. Entonces, ¿qué hacen? Lo combinan con los brasileños para que lo combatan a Artigas, a riesgo de perder la banda oriental, que fue, en definitiva, fue lo que pasó después, en 1827. Ahora, Artigas ahí forma la Liga de los Pueblos Libres, que era la banda oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Córdoba y Santa Fe. O sea, fíjate que eran más que las otras provincias. Incluso declaran la independencia en Arroyo de la China, que es la actual Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Declaran la independencia contra España y toda nación extranjera, cosa que no sucedió en Tucumán, porque en Tucumán se declararon libres de España, pero no de toda potencia extranjera. Eso se agregó después, esa frase. Y bueno, los porteños desconocieron la independencia de Arroyo de la China, de Artigas. Inclusive en la asamblea del año 13, que ahí fue donde está lo más parecido que había entre Francia y Artigas,
en las instrucciones que le da Artigas a los de la asamblea del año 13, le dice bueno, que había que formar una confederación de provincia autónoma, que ninguna tenga preponderancia de lo demás, más o menos lo que había dicho el otro. Incluso en una cláusula decía: la capital debe estar necesariamente fuera de Buenos Aires. Chao, los Alvear y todos los unitarios no los dejaron, no los aceptaron en la asamblea del año 13, por eso se tuvieron que volver. Incluso no sé si los metieron preso alguno. Después, como los brasileños invaden la banda oriental, ayudados, no ayudados, pero no me sale la palabra, como tolerado, digamos, en la invasión por parte de los porteños, Artigas se termina enfrentando con los porteños, a través viene López y Ramírez, y se produce la batalla de Cepeda, y el pacto de Pilar. Ahora, ahí Ramírez se da vuelta, los porteños lo envuelven, que él iba a ser el jefe, entonces, y como Artigas le reclama a Ramírez que en ese pacto no habían tenido en cuenta el desalojo de los brasileños de Uruguay, se enfrentan los dos, y entonces Artigas termina exiliado en Paraguay, derrotado, y muere ahí. Y Artigas incluso decía: yo soy argentino nacido en la banda oriental, o sea que él en ningún momento se sintió, digamos, se quiso separar. Y lo de Rosas también, porque Rosas, él no reconocía la independencia de Paraguay, ni la de Uruguay, ni él quería que se unan sin incorporarlas por la fuerza, que se unan por la propia voluntad. Y en una carta, por ejemplo, en la carta de Hacienda Figueroa, que le manda a Quiroga, cuando Quiroga va de mediador entre Salta y Jujuy, le dice, ¿para qué queremos una constitución? Dice: la constitución no une a los pueblos, los representa unidos. Primero tienen que ponerse de acuerdo, tienen que ponerse en paz todas las provincias, formar sus propias legislaturas o constituciones, digamos, y después unirse en una confederación. Eso, que ya Rosas ya había armado la confederación, porque Rosas armó la confederación entre Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, el Pacto Federal, y invitó a las demás provincias a unirse. Y en esa carta le dice, además dice, ¿dónde va a funcionar la Constitución? Dice, porque para eso habría que, dice, para no crear celos entre las provincias, habría que fundar una ciudad que no pertenezca a ninguna provincia, como hicieron en Estados Unidos, que fundaron Washington, que no pertenece a ningún estado, con todas las letras, está puesto en la carta. Por eso yo digo que los tres tuvieron una línea histórica parecida, por eso es el libro ¿no? Me comentabas que te asombra la cantidad de visitas que tenés en tu Facebook, contalo eso, sí. Porque hiciste con una honestidad brutal que no se leen los libros de historia. Sí, en el Facebook tengo bastantes visitas y bastantes discusiones, ¿no? Pero después en la página de internet, yo, en la Gaceta Federal, www.lagaceta.com.ar, ahí me da la estadística de cuántos entran. Y entran más o menos entre 3 y 4 mil personas por día. A veces varía. Por ejemplo, viene la fecha de Malvinas y entran más que otros. Claro, por supuesto, claro. En verano entran menos, y en fin, ahí uno va viendo más o menos cómo funciona, ¿no? Y además respondés particularmente en las disputas. Sí, a veces. Con lo cual entras en polémica con los que te quieren comentar cosas. Sí, mucho trato de no interferir, ¿viste? Lo que sí no admite, Facebook lo que no admito son las agresiones, o sea, cada uno exprese su idea. Ahora, cuando hay una agresión personal, directamente no discuto mucho, ¿viste? Lo saco y ya está. Porque si no termina nunca. Así que bueno, más o menos esa es la... ¿Aquello de civilización o barbarie tiene vigencia? En realidad esa civilización y barbarie está dicho al revés, ¿no? Porque... Acláralo. Y porque Sarmiento decía que los bárbaros eran precisamente los que no eran los nacionales, digamos.
En cambio, en el Imperio Romano los bárbaros eran los que venían de afuera. Y acá fue al revés. Porque, ¿cuál es la diferencia entre unitarios y federales? Los federales eran los que defendían la nacionalidad, el folclore, la patria, el territorio. Vos fíjate que en la época de Rosas no perdieron ni un metro cuadrado. Y defendían la religión incluso. Vos fíjate que Rosas decía la Santa Federación. Quiroga decía federación o muerte. En cambio los unitarios no, los unitarios ellos querían la Revolución Francesa, que nosotros somos europeos, ¿viste? No les importaba. Y el mismo Sarmiento decía no hay que errar sangre de gauchos. Le gustaban los hombres de ojos rubios y de ojos celestes, como si él fuera, ¿viste? Si hubiera nacido en entonces, y en general eran, no sé si ateos, pero por lo menos no defendían la religión y estaban ligados a la masonería. En cambio en los federales no. Esa es la verdadera diferencia. Ahora, Sarmiento con eso de civilización y barbarie quiso hacer ver, incluso él después dice un libro escrito con mentiras a designio, le pone a otro, ¿no? Dice, por una cuestión política. Pero eso de que los federales eran los brutos no es cierto. Por ejemplo, vos ves los otros a lo mejor eran más ilustrados, más doctores, ¿no? Pero por ejemplo Rosa, vos lees las cartas de Rosa, son bárbaras como están escritas. Lees discursos que estaban en la legislatura los federales, yo digo, los de ahora son un analfabeto al lado de los tipos de eso. Incluso por ejemplo Heredia, que era federal de Tucumán, fue el que lo inició en latín a Alberdi. O sea que no eran un paisano bruto. Y vos fíjate que cuando le volean el caballo a Paz en Santa Fe, lo tienen preso en una tienda en campaña, y él pide algo para leer. ¿Y qué le dan para leer? La Divina Comedia en latín. O sea que vos fíjate que no eran, ¿viste? Está todo tergiversado, ¿viste? Pero es la lucha, dos luchas ideológicas, dos visiones distintas de la vista del mundo, ¿no? Y ahora pasa lo mismo. Algunos quieren, a mí algunos me han dicho, lástima que que nosotros expulsamos a los ingleses de 1806, dice, porque estaríamos mejor si fuéramos ingleses. Incluso dice, me gustaría que vengan, que nos conquisten los ingleses. Digo, ¿por qué no te vas a Haití, que ahí ya los conquistaron? Estás perdiendo tiempo acá esperando que vengan. Andate a Haití, que ya los conquistaron. O a cualquier otro de esos países. Es Leonardo Castagnino, historiador, ingeniero, tiene la Gaceta Federal y después mostramos de vuelta sus libros. Este es el ciclo periodístico Mañana, Tarde y Noche. Estamos de lunes a jueves por www.radiosentidos.com.ar. Si buscas una radio online TV en el planeta, estamos en la primera página desde hace 10 años. Emitimos a través de un servidor internacional, el mismo que usa Netflix y HBO Olé. Mañana, Tarde y Noche está los viernes a la hora 16 por AM 1010 Radio Onda Latina, entre otras AMs y FM de provincias en esta republiqueta sojera, en este país cobarde. Y también, señalando a Radio Sentidos, los sábados 16:45 hora argentina, transmite en exclusiva la Liga Italiana de Hockey sobre Patín, el campeonato italiano de hockey sobre patín, que tiene la particularidad de 29 jugadores argentinos, 29 jugadores sanjuaninos. Esto es www.radiosentidos.com.ar y hasta las 14 estamos con Mañana, Tarde y Noche.